La doctora. Elena Vázquez miró por la ventana de la estación espacial y vio más naves alienígenas de las que jamás había imaginado. La estación espacial de la Confederación Galáctica era enorme. Naves de cientos de mundos diferentes llegaban y partían cada día. Algunas parecían flores gigantes hechas de metal. Otras eran esferas perfectas que brillaban con una luz suave. Unas pocas parecían estar hechas de cristal viviente. Elena estaba nerviosa. Hoy era su primer día trabajando con alienígenas de toda la galaxia. Había estudiado biología alienígena durante años en la Tierra, pero nunca había trabajado con ellos en persona. Doctora Vázquez. Una voz habló detrás de ella. Se dio la vuelta y vio algo que parecía un alto árbol azul caminando hacia ella. Tenía 6 brazos y hojas plateadas en lugar de cabello. Era Ketno, un científico del planeta Center. Sí, soy yo, dijo Elena, tratando de no quedarse mirándolo. Soy Ketno. Trabajaré contigo en la nave de investigación Filo de la Armonía. He leído tus trabajos sobre biología humana. Muy básicos, pero aceptables para una especie nueva. Elena se sintió un poco molesta, pero sonrió de todos modos. Gracias. Estoy emocionada por aprender también sobre otras especies. Ketno hizo un sonido como el viento entre las hojas. Elena supuso que era su forma de reír. Descubrirás que todas las especies de la galaxia siguen las mismas reglas. Cuando las cosas se ponen difíciles, el rendimiento empeora. Así es como funciona la vida en todas partes. Los humanos no serán diferentes. Antes de que Elena pudiera preguntar a qué se refería, otra alienígena se les acercó. Esta se parecía más a un humano, pero su piel era de un púrpura pálido y sus ojos eran mucho más grandes. Se movía muy lentamente y parecía triste. Soy Yela, dijo la alienígena con voz suave. Soy una consejera empática. Puedo sentir las emociones de los demás. Ahora mismo, puedo sentir que está nerviosa. Doctora Vázquez, es normal para los nuevos miembros de la tripulación. Encantada de conocerte, Yela, dijo Elena. Estoy un poco nerviosa. Todo aquí está nuevo. Aprenderás, dijo Yela. Pero recuerda, cuando llegue el estrés, debes tener cuidado. Todas las especies se debilitan cuando la presión aumenta. Tu pensamiento se volverá más lento. Tu cuerpo temblará. Cometerás errores. Por eso tenemos consejeros como yo, para ayudar cuando lleguen los tiempos difíciles. Elena asintió, pero algo en lo que Yela dijo no le cuadraba. Según su experiencia, la presión a menudo hacía que la gente trabajara mejor, no peor. Pero quizás los alienígenas eran diferentes. Una voz fuerte sonó por los altavoces de la estación. Todos los miembros de la tripulación del Filo de la Armonía, por favor, preséntense en la bahía de Atraque 7. Elena recogió sus maletas y siguió a Ketno y Yela a través de la estación. Pasaron junto a muchos otros alienígenas. Algunos parecían insectos gigantes. Otros estaban hechos de lo que parecía metal viviente. Unos pocos parecían ser nubes flotantes de gas unidas por campos de energía. Tantas especies diferentes, dijo Elena. Sí, respondió Ketno. La Confederación ha estudiado más de 3.000 especies inteligentes. Cada una es diferente en su apariencia, pero todas son iguales en cómo actúan bajo estrés. Cuando las cosas se ponen difíciles, todas empeoran en sus trabajos. Las mentes colmena cristalinas se desmoronan. Los flotadores gaseosos se alejan de los problemas. Los ceprianos dejan de moverse por completo. Es la ley universal de la respuesta al estrés. Elena pensó en su tiempo en el ejército de la Tierra antes de convertirse en científica. Recordaba cómo los soldados a menudo rendían al máximo durante los momentos más peligrosos. ¿Y los humanos? ¿Han estudiado cómo reaccionamos al estrés? Por supuesto, dijo Ketno. Tu especie fue evaluada antes de unirse a la Confederación. Los humanos muestran patrones estándar de degradación por estrés. Nada especial. Llegaron a la bahía de Atraque 7. El Filo de la Armonía era una nave hermosa. Era larga y estilizada, con curvas suaves y grandes ventanas. Elena pudo ver a miembros de la tripulación ya a bordo, preparándose para su misión. Mientras subían por la rampa hacia la nave, Elena conoció al comandante Marcus Chun. Era un humano alto, con pelo negro corto y ojos tranquilos. Había estado en la Fuerza Espacial de la Tierra durante 15 años antes de unirse a la Confederación. Doctora Vázquez, dijo Marcus, estrechándole la mano. Me alegro de tener a otra humana a bordo. ¿Cómo te sientes en tu primera misión? Emocionada, dijo Elena. Un poco nerviosa, pero sobre todo emocionada.
Marcus sonrió. Yo me sentí igual en mi primera misión. Lo harás bien. Solo recuerda, si las cosas se ponen difíciles ahí fuera, mantén la calma y sigue el protocolo. Los alienígenas llevan haciendo esto mucho más tiempo que nosotros. Elena asintió, pero de nuevo sintió que algo faltaba en lo que todos le decían. El capitán de la nave era un ser llamado Sortik. Parecía un enorme cangrejo hecho de metal azul oscuro. Su voz sonaba como rocas moliéndose cuando hablaba. «Bienvenidos a bordo», dijo Sortik. «Nuestra misión es simple. Vamos al sistema Kepler 442. Se detectaron lecturas de energía extrañas allí. Probablemente nada peligroso. Estudiamos, registramos, regresamos. Misión fácil para nuevos miembros de la tripulación. A Elena le asignaron un pequeño camarote cerca de los laboratorios de ciencias. Mientras deshacía las maletas, pensó en lo que todos le habían dicho sobre el estrés y el rendimiento. No coincidía en absoluto con su experiencia. Recordó sus exámenes finales en la universidad. Cuanta más presión sentía, más se concentraba. Recordó su entrenamiento militar, donde los ejercicios más duros sacaban lo mejor de su rendimiento. Recordó situaciones de emergencia en su laboratorio, donde pensar rápido bajo presión había salvado experimentos importantes. Pero quizá estaba equivocada. Quizá simplemente no entendía cómo el estrés afectaba realmente. Después de todo, estos alienígenas habían estudiado miles de especies. Debían de saber de lo que hablaban. La nave dejó la estación y saltó al hiperespacio. Elena pasó los primeros días aprendiendo sobre sus compañeros de tripulación alienígenas. Trabajó estrechamente con Ketno en el laboratorio principal. El Centauri era muy inteligente, pero trabajaba muy lentamente. Quería verificar cada medida 3 veces antes de pasar al siguiente paso. La precisión es lo más importante, explicó Ketno. Cuando la presión aumenta, ocurren errores. Es mejor trabajar despacio y estar en lo cierto que trabajar rápido y equilibrado. Elena también pasó tiempo con Yela. La consejera empática era amable, pero parecía preocupada por todo. Constantemente revisaba a los miembros de la tripulación para asegurarse de que no sintieran demasiado estrés. «El estrés es el enemigo del buen trabajo», le dijo Yela a Elena. «Puedo sentir cuando los miembros de la tripulación empiezan a sentir presión. Sus emociones se vuelven oscuras y confusas. Sus pensamientos se ralentizan. Debo ayudarlos a mantener la calma o su rendimiento se verá afectado». Elena conoció también a otros miembros de la tripulación. Estaba la unidad constructora 7, una forma de vida basada en silicio que parecía una estatua andante. Hablaba en frases cortas y simples y siempre seguía los procedimientos exactos. También estaba el tejedor mental Sa, un ser telepático que podía compartir pensamientos con otros de su especie. Cada especie ha desarrollado respuestas perfectas a peligro, le explicó Sa Elena un día. Cuando el nivel de amenaza aumenta, nos replegamos en nosotros mismos. Nos volvemos cuidadosos. Evitamos errores. Así es como funciona la supervivencia. Elena escuchó todo esto, pero seguía sintiendo que algo no estaba bien. Decidió guardarse sus pensamientos por ahora. Era nueva aquí, y estos seres tenían mucha más experiencia que ella. En el cuarto día de su viaje, la nave salió del hiperespacio cerca del sistema Kepler 442. Elena se unió a los otros científicos en el puente para observar su aproximación. «El sistema parece normal», informó el oficial de navegación, un alienígena alto y gris con 4 ojos. «No hay señales de tecnología activa. Las lecturas de energía provienen del tercer planeta». El capitán Sortik asintió. «Llévanos despacio. Comiencen los escaneos». Todo parecía rutinario. Elena observó a la tripulación alienígena trabajar con una eficiencia fluida. Cada miembro sabía exactamente qué hacer. No había prisa, ni emoción, solo un trabajo tranquilo y profesional. Pero a medida que se acercaban al planeta, Elena notó algo extraño en las lecturas de sensor. Los patrones de energía no eran aleatorios. Parecían casi un código o una señal. «Capitán», dijo, «esas lecturas de energía puede que no sean naturales». Sortik miró sus lecturas. «Observación interesante, doctora Vázquez, pero no saquemos conclusiones precipitadas. Investigaremos adecuadamente cuando lleguemos». Elena asintió, pero algo en su instinto le decía que esta misión podría no ser tan simple como todos pensaban. El filo de la armonía se movía lentamente hacia el tercer planeta del sistema Kepler 442. Elena estaba en el puente, observando la pantalla principal.
Lo que habían pensado que era un planeta vacío estaba resultando ser algo muy diferente. «Capitán», exclamó el operador de sensores, un alienígena flotante parecido a una medusa llamado Viajero Prime. «Estoy detectando estructuras artificiales masivas en la superficie del planeta. No son formaciones naturales». El caparazón metálico del capitán Sortik hizo unos clics. Elena había aprendido que eso significaba que estaba preocupado. «Muéstreme las lecturas». La pantalla principal cambió para mostrar la superficie del planeta, donde esperaban ver roca y tierra vacías. Había enormes torres de metal que se alzaban hacia el cielo. Extraños patrones geométricos cubrían el suelo por cientos de kilómetros. Todo estaba oscuro y silencioso, pero las lecturas de energía se estaban volviendo más fuertes. «Esto es claramente una civilización antigua», dijo Ketno, sus hojas plateadas susurrando de emoción. «Debemos proceder con extrema precaución. La tecnología alienígena desconocida puede ser muy peligrosa». El comandante Marcus Chun dio un paso adelante. «Capitán, recomiendo que mantengamos una distancia segura mientras estudiamos estas estructuras. No sabemos a qué nos enfrentamos». Elena estaba estudiando los patrones de energía en su escáner. Algo en ellos le resultaba familiar, pero no podía descifrar qué era. «Las firmas de energía son muy complejas», dijo. «Es casi como si estuvieran esperando algo». De repente, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. Las luces del puente se volvieron rojas. Elena sintió que la nave temblaba ligeramente. «¿Qué está pasando?», exigió el capitán Sortik. «Campo de energía desconocido detectado», informó Viajero Prime, con la voz temblorosa. «Apareció alrededor de nuestra nave en menos de un segundo. No entiendo cómo se mueve tan rápido». En la pantalla principal, Elena podía ver tenues líneas azules de energía rodeando su nave como una jaula. Las líneas se estaban volviendo lentamente más brillantes y se acercaban cada vez más. «Intenten retroceder y alejarse del planeta», ordenó Sortik. Los motores de la nave rugieron, pero no pasó nada. El campo de energía los mantenía en su sitio como una mano gigante. «No podemos movernos», informó el oficial de navegación. «El campo es demasiado fuerte. También está drenando nuestros sistemas de energía». Elena observó a sus compañeros de tripulación y vio exactamente lo que Yela y Ketno le habían contado. A medida que el nivel de estrés aumentaba, los alienígenas comenzaron a rendir peor, no mejor. Ketno empezó a revisar una y otra vez las mismas lecturas de los sensores. Sus movimientos se volvieron muy lentos y cuidadosos. «Debo estar absolutamente seguro de estas mediciones», dijo. «Bajo estrés, los errores son más probables. No puedo permitirme equivocarme». Yela se sentó pesadamente en su silla. Su piel púrpura se había vuelto casi blanca. «Puedo sentir el miedo de todos», susurró. «Es abrumador. Las emociones son tan fuertes que apenas puedo pensar con claridad». La unidad constructora 7 se quedó completamente inmóvil. «El protocolo de emergencia requiere la detención total de todas las actividades no esenciales», anunció. «Debo esperar órdenes claras antes de proceder». Incluso el capitán Sortik parecía afectado. Sus decisiones, normalmente rápidas, se convirtieron en largas discusiones con sus oficiales. «Debemos considerar todas las opciones cuidadosamente», repetía. «Las acciones precipitadas bajo presión conducen al desastre». Pero algo extraño les estaba pasando a Elena y a Marcus. En lugar de volverse más lentos y cuidadosos como los alienígenas, ambos se sentían más alerta y concentrados que antes. La mente de Elena iba a toda velocidad, pero en el buen sentido. Se encontró haciendo conexiones entre los patrones de energía y cosas que había estudiado hacía años. Sus manos se movían rápidamente por su panel de control, analizando datos más rápido que nunca. «Marcus», exclamó, «mira estas lecturas de energía. No son aleatorias. Hay un patrón aquí». Marcus se acercó a su estación. Elena notó que se movía de manera diferente los miembros de la tripulación alienígena. Mientras ellos se habían vuelto lentos y vacilantes, él se movía con movimientos rápidos y precisos. Sus ojos brillaban y estaban enfocados. «Tienes razón», dijo Marcus, estudiando su pantalla. «Es casi como un patrón de escaneo, como si el campo de energía nos estuviera probando de alguna manera». «¿Probándonos para qué?», preguntó Elena, pero mientras lo decía, las ideas ya se estaban formando en su mente. El estrés de su situación no la estaba haciendo pensar peor, la estaba haciendo pensar mejor. Mientras tanto,
El campo de energía continuaba estrechándose alrededor de su nave. Los niveles de energía cayeron otro 10%. Estamos perdiendo el soporte vital, informó el ingeniero jefe, un alienígena con forma de babosa llamado Mueve Lento. A este ritmo, tenemos quizás 6 horas antes de que los sistemas fallen por completo. El capitán Sortik reunió a sus oficiales superiores. Necesitamos soluciones, dijo, pero debemos ser muy cuidadosos. Las decisiones apresuradas bajo estrés han destruido muchas naves. Los oficiales alienígenas comenzaron una larga y lenta discusión sobre diferentes opciones. Cada idea fue examinada desde todos los ángulos posibles. Hablaron de enviar una señal de socorro, de intentar sobrecargar sus motores, de intentar comunicarse con quien quiera que hubiera construido el campo de energía. Elena observaba esta reunión y se sentía frustrada. Estaban tardando demasiado. Podía ver patrones en los datos que los alienígenas no percibían. Pero cada vez que intentaba hablar, uno de los alienígenas decía, «Más despacio, doctora. Vázquez, la presión nos hace pasar por alto detalles importantes». Pero la presión no estaba haciendo que Elena pasara por alto detalles. Le estaba ayudando a ver detalles que nunca antes había notado. El campo de energía no era solo una trampa. Era una prueba. Los patrones en la energía eran como un código, y estaba empezando a entender lo que significaba. Marcus parecía estar teniendo la misma experiencia. Mientras la tripulación alienígena se paralizaba cada vez más por el estrés de su situación, él se volvía más activo y decidido. Elena, dijo en voz baja, creo que sé lo que es esto. Estas estructuras en el planeta no son solo ruinas. Siguen activas, y están buscando algo específico. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elena, aunque empezaba a tener la misma idea. Piénsalo, dijo Marcus, hablando más rápido ahora mientras su mente procesaba el problema. Una civilización antigua construye una prueba masiva. Capturan cualquier nave que se acerca. Escanean a la tripulación. Estudian cómo reaccionan bajo presión. La mayoría de las especies responderían exactamente como nuestros compañeros alienígenas están respondiendo ahora mismo. Elena sintió un escalofrío de comprensión. Pero nosotros no estamos respondiendo así. No, no lo estamos, dijo Marcus. Mientras todos los demás se vuelven más lentos y cuidadosos, nosotros nos estamos volviendo más rápidos y creativos. ¿Y si eso es exactamente lo que esta prueba está buscando? El campo de energía se estrechó de nuevo. La nave se sacudió más violentamente. Varios miembros de la tripulación alienígena gritaron de miedo. Yela se levantó de repente, con sus grandes ojos fijos en Elena y Marcus. Algo va mal, dijo. Puedo sentir vuestras emociones y no coinciden con lo que estoy viendo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elena. Deberíais tener miedo, dijo Yela. Deberíais estar confundidos y lentos como el resto de nosotros. Pero en cambio, ambos os sentís emocionados, concentrados, como si ese peligro os estuviera haciendo más fuertes en lugar de más débiles. Ketno levantó la vista de su estación de sensores. Eso es imposible, dijo. Ninguna especie rinde mejor bajo estrés. Va en contra de todos los principios biológicos. Pero Elena sabía que Yela tenía razón. Cuanto más peligrosa se volvía su situación, más claro era su pensamiento. Las ideas y soluciones le llegaban más rápido que nunca. Podía ver conexiones y patrones que le habían sido invisibles solo una hora antes. Marcus estaba teniendo la misma experiencia. Elena, necesito que mires los patrones de energía de nuevo. Pero esta vez no los analices solo como datos. Piensa en ellos como un lenguaje. ¿Y si quien quiera que construyó esto está intentando comunicarse con nosotros? Elena volvió a su escáner con nuevos ojos. El campo de energía que atrapaba su nave no solo los retenía. Estaba enviando información, secuencias matemáticas complejas, cartas estelares, incluso lo que parecían datos biológicos. «Oh, Dios mío», susurró Elena. «Marcus, tienes razón. Esto no es solo una trampa. Es un mensaje. Y creo que es una prueba para ver si alguien puede leerlo». Bajo una presión extrema, la nave volvió a temblar. Sonaron más alarmas. Los miembros de la tripulación alienígena apenas funcionaban, paralizados por el miedo y el estrés de su situación. Pero Elena y Marcus acababan de empezar. «Ejecuta un análisis completo de esas secuencias matemáticas», dijo Marcus. «Yo trabajaré en las cartas estelares. Si podemos decodificar este mensaje, podríamos ser capaces de desactivar el campo de energía», terminó Elena.
Trabajaron juntos con una intensidad que les sorprendió incluso a ellos. Los dedos de Elena volaban por su panel de control. Su mente hacía conexiones entre las matemáticas alienígenas y la lógica humana que nunca habría podido ver en circunstancias normales. Marcus estudiaba las cartas estelares con una concentración perfecta. Estaba procesando información más rápido que nunca en su vida, encontrando patrones y significados en datos que normalmente llevaría horas a analizar. Los otros miembros de la tripulación los observaban con creciente asombro. ¿Cómo están haciendo eso?, preguntó Ketno. Bajo este nivel de estrés, apenas deberían ser capaces de pensar. Yo tampoco lo entiendo, dijo Yela. Sus firmas emocionales no se parecen a nada que haya sentido antes. En lugar de derrumbarse bajo la presión, se están volviendo más de lo que eran. Elena levantó la vista de su trabajo por un momento y vio el asombro en los ojos de sus compañeros alienígenas. Por primera vez, se dio cuenta de que lo que le estaba pasando a ella y a Marcus era realmente inusual. No solo estaban manejando bien el estrés, estaban prosperando con él. «Casi lo tengo», exclamó Marcus. «Las cartas estelares nos están mostrando un camino a través de la galaxia. Elena, ¿cómo vas con las matemáticas?» «Es increíble», dijo Elena, con la voz llena de emoción a pesar de su peligrosa situación. «Estas ecuaciones no son solo teoría matemática. Son instrucciones para una tecnología que apenas podemos imaginar. Y creo que el campo de energía alrededor del filo de la armonía era ahora tan brillante que dolía mirarlo directamente. Elena podía sentir el casco de la nave empezando a doblarse bajo la presión. Las luces de advertencia parpadeaban en rojo por todo el puente. El aire mismo parecía vibrar con una energía peligrosa. «La tensión del casco está en niveles críticos», informó el ingeniero jefe. «Tenemos quizás 30 minutos antes de que la nave se desintegre». Elena miró a sus compañeros alienígenas. Estaban en peor estado que nunca. Ketno había dejado de trabajar por completo y solo miraba las lecturas de su escáner sin moverse. Yela estaba acurrucada en su silla, abrumada por el miedo de todos. La unidad constructora 7 había desactivado todas sus funciones no esenciales y permanecía como una estatua. Incluso el capitán Sortik parecía congelado. «Yo no sé qué hacer», admitió. «Cada opción parece demasiado peligrosa. ¿Y si empeoramos las cosas?». Pero Elena se sentía increíble. Su mente trabajaba más rápido y con más claridad que nunca. La presión que estaba aplastando a sus amigos alienígenas la estaba haciendo más fuerte e inteligente. Podía ver soluciones por todas partes. «Marcus», exclamó, «he decodificado parte del mensaje. No son solo matemáticas. Es una lección de historia». Marcus levantó la vista de su estación. Al igual que Elena, parecía energizado por su peligrosa situación. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Sus ojos brillaban y estaban enfocados. ¿Qué tipo de historia? La especie que construyó esto. Se llamaban a sí mismos los arquitectos, dijo Elena, sus dedos danzando sobre su panel de control mientras obtenía más datos. Pasaron millones de años buscando algo muy específico. La nave se sacudió violentamente. Más sistemas fallaron. Los miembros de la tripulación alienígena gimieron de miedo, pero Elena apenas se dio cuenta. El estrés estaba empujando su mente a un estado que nunca antes había experimentado. Era como si cada parte de su cerebro estuviera trabajando junta a la perfección. Podía procesar información, hacer conexiones y resolver problemas, todo al mismo tiempo. Estaban buscando una especie que pudiera pensar mejor bajo presión. Continuó. Cada otra raza que encontraron se debilitaba cuando las cosas se ponían peligrosas. Pero los arquitectos creían que en algún lugar de la galaxia tenía que haber una especie que fuera diferente. Los ojos de Marcus se abrieron con comprensión. Una especie que se volviera más fuerte cuando las cosas se pusieran difíciles. «Exactamente», dijo Elena. «Y todo este sistema es una prueba. El campo de energía, la presión, el límite de tiempo, todo está diseñado para llevar a cualquier especie visitante a su punto de ruptura y ver cómo responden». De repente, sonaron nuevas alarmas. Elena miró su escáner y vio algo que hizo que su corazón se acelerara de emoción en lugar de miedo. «Marcus, mira esto», dijo. «El planeta está lanzando algo. Múltiples objetos se dirigen hacia nosotros». En la pantalla principal podían ver docenas de pequeñas naves surgiendo de la superficie del planeta. Se movían con una velocidad y precisión imposibles, formando un círculo perfecto alrededor del filo de la armonía. «Drones cazadores asesinos», dijo el capitán Sortik con voz llena de derrota.
No podemos luchar contra ellos. No podemos huir. Se acabó. Los miembros de la tripulación alienígena se rindieron por completo. Algunos comenzaron a llorar. Otros simplemente se sentaron en sus sillas y esperaron el final. Pero Elena sintió una oleada de energía que la sorprendió incluso a ella. Este no era el final. Esto era exactamente lo que ella y Marcus necesitaban para resolver el rompecabezas. No, capitán, dijo, levantándose de su estación. Esto es perfecto. ¿No lo ve? Los arquitectos no están tratando de matarnos. Nos están dando la prueba final. Marcus lo entendió de inmediato. Los drones aún no están atacando. Están esperando algo. La mente de Elena repasaba posibilidades más rápido de lo que podía hablar. El estrés de su situación había desbloqueado algo en su cerebro que nunca supo que existía. Podía ver patrones y conexiones que parecían imposibles. Las secuencias matemáticas que decodifiqué, dijo, no son solo instrucciones. Son un lenguaje, y creo que sé cómo hablarlo. Volvió a su panel de control y comenzó a introducir una compleja serie de comandos. Sus dedos se movían tan rápido que eran casi un borrón. Marcus la observaba trabajar con asombro. ¿Cómo estás haciendo eso? Preguntó. No lo sé, dijo Elena honestamente. Pero cuanto más peligroso se pone esto, más claro se vuelve todo. Es como si mi cerebro estuviera funcionando a su máxima capacidad por primera vez en mi vida. Mientras tanto, Marcus estaba teniendo su propio avance. Estaba estudiando las posiciones de los drones cazadores asesinos y viendo posibilidades tácticas que nunca se le habrían ocurrido en circunstancias normales. Elena, los drones no están en posiciones aleatorias, dijo. Están formando patrones geométricos, y esos patrones coinciden con algunos de los símbolos del lenguaje de los arquitectos que decodificaste. Elena levantó la vista de su trabajo y vio que Marcus tenía razón. Los drones se habían dispuesto en complejas formas tridimensionales alrededor de su nave. Cada forma correspondía a símbolos en el mensaje de los arquitectos. No están tratando de matarnos, se dio cuenta. Están tratando de comunicarse con nosotros. Pero solo alguien que pudiera pensar con claridad bajo una presión extrema sería capaz de ver el patrón. El campo de energía se estrechó de nuevo. El casco de la nave gimió bajo la tensión. Los sistemas fallaron uno tras otro. En unos minutos más, el filo de la armonía sería completamente destruido. Pero Elena y Marcus apenas estaban comenzando. «Lo tengo», anunció Elena. Los arquitectos dejaron esta prueba porque buscaban una especie que pudiera heredar su tecnología. Pero no cualquier especie. Una especie que pudiera manejar la responsabilidad de la tecnología avanzada incluso en las peores circunstancias posibles. Comenzó a transmitir una respuesta usando el lenguaje matemático que había decodificado. Su mensaje era complejo y hermoso, mostrando a los arquitectos que no solo entendía su prueba, sino que podía pensar creativamente y resolver problemas incluso mientras su nave estaba siendo destruida a su alrededor. Marcus se coordinó con ella usando los sistemas de navegación de la nave para moverse y completar el patrón geométrico que los drones habían comenzado. Requería una sincronización perfecta y una precisión increíble, todo mientras su nave se desmoronaba. Los miembros de la tripulación alienígena observaban en un silencio atónito. Yela fue la primera en hablar. «Puedo sentir sus emociones», susurró. «No tienen miedo en absoluto. Si acaso, están felices, emocionados. Cuanto peor se ponen las cosas, más fuertes se vuelven». Ketno miraba sus lecturas de sensores con incredulidad. «Su actividad cerebral está por las nubes», dijo. «Bajo ese nivel de estrés, apenas deberían estar conscientes. En cambio, están operando niveles que no creía posibles». Elena completó su respuesta matemática y la envió al planeta. Por un momento, no pasó nada. Luego, el campo de energía alrededor de su nave comenzó a cambiar. En lugar de aplastarlos, comenzó a sostenerlos. Los drones cazadores asesinos se movieron a nuevas posiciones, creando un patrón aún más complejo. Pero ahora Elena podía leer el patrón como un libro. «Están complacidos con nuestra respuesta», dijo, con la voz llena de asombro. «Pero esto no ha terminado. Hay una prueba más». La pantalla principal se iluminó con nueva información. Los arquitectos les estaban mostrando una serie de problemas que debían resolverse simultáneamente. Cada problema era increíblemente complejo, requiriendo matemáticas avanzadas, pensamiento creativo y una coordinación perfecta entre varias personas. «Esto es imposible», dijo el capitán Sortik. «Nadie podría resolver todo esto a la vez».
Pero Elena ya estaba trabajando en el primer problema, mientras Marcus abordaba el segundo. Sus mentes operaban en perfecta sincronía, cada uno construyendo sobre lo que el otro descubría. La presión de la situación los había empujado a un estado mental que ninguno había experimentado antes. Elena se encontró resolviendo ecuaciones matemáticas que deberían haber llevado horas en solo minutos. Marcus procesaba información táctica y tomaba decisiones estratégicas más rápido que cualquier computadora. Juntos, estaban logrando cosas que deberían haber sido imposibles para cualquier individuo o incluso para cualquier equipo. Los miembros de la tripulación alienígena solo podían observar con asombro cómo los dos humanos trabajaban. Resolvían problema tras problema. Cada solución desbloqueaba el siguiente nivel de la prueba. Cada éxito los acercaba a superar el desafío final de los arquitectos. ¿Cómo están haciendo esto?, preguntó la unidad constructora 7, su voz mecánica llena de confusión. Este nivel de rendimiento bajo estrés viola todos los principios biológicos conocidos. Yela estaba monitoreando los estados emocionales de Elena y Marcus. Nunca he sentido nada como esto, dijo. En lugar de derrumbarse, sus mentes se están volviendo más integradas, más poderosas. Es como si el estrés fuera combustible para sus cerebros en lugar de veneno. Elena levantó la vista de su trabajo solo por un momento y sonrió a sus amigos alienígenas. Quizás sea porque evolucionamos de manera diferente, dijo. En la Tierra, la única forma de sobrevivir era mejorar cuando las cosas empeoraban. La presión no nos rompe, nos hace más fuertes. Luego volvió al problema final. Era el desafío más complejo hasta ahora, requiriendo todo lo que ella y Marcus habían aprendido, además de saltos intuitivos que parecían imposibles. Pero el estrés de su situación había desbloqueado habilidades en ambos que nunca supieron que tenían. Trabajando juntos, pensando más rápido y con más claridad que nunca, comenzaron a resolver la prueba final de los arquitectos. La prueba final de los arquitectos apareció en todas las pantallas de la nave. Elena la miró y sintió su corazón latir con emoción en lugar de miedo. El desafío era enorme. 7 problemas diferentes que debían resolverse exactamente al mismo tiempo. Un problema requería comprender la física alienígena antigua. Otro necesitaba cálculos matemáticos complejos sobre el espacio y el tiempo. Un tercero exigía soluciones creativas a problemas de ingeniería nunca antes vistos. Los 4 restantes eran aún más difíciles, combinando arte, ciencia, lógica e intuición de maneras que parecían imposibles. El capitán Sortik miró los problemas y su caparazón metálico se oscureció. Ninguna tripulación puede resolver esto, dijo. Cada problema llevaría meses de estudio a nuestros mejores científicos. Resolverlos todos a la vez no es posible. Los miembros de la tripulación alienígena estaban agotados por horas de estrés. Ket no apenas podía mantener la cabeza en alto. Sus hojas plateadas se habían vuelto de un gris opaco. Ni siquiera puedo leer estos problemas con claridad, admitió. Mi mente está demasiado cansada por toda la presión. Yela estaba sentada en un rincón, abrumada por las emociones de todos. Puedo sentir la desesperación de la tripulación, susurró. Todos han perdido la esperanza. Todos excepto. Miró a Elena y Marcus con asombro. Después de horas de estrés extremo, ambos humanos parecían más alertas y concentrados que cuando habían comenzado. Sus ojos brillaban. Sus movimientos eran rápidos y precisos. En lugar de estar desgastados por la presión, Esto es fascinante, dijo Elena, estudiando el primer problema. Mira estas ecuaciones de física, Marcus. No usan los mismos principios matemáticos que nosotros. No. Pero si aplico el pensamiento basado en la presión, Marcus ya estaba trabajando en el segundo problema. El desafío de ingeniería tiene más sentido si asumes que estaban construyendo bajo condiciones extremas, dijo. Como si esperaran que todo saliera mal y diseñaran para el máximo estrés. Elena sintió que algo sucedía en su mente que nunca antes había ocurrido. El estrés de su situación estaba haciendo que diferentes partes de su cerebro trabajaran juntas de nuevas maneras. Podía pensar lógica y creativamente al mismo tiempo. Podía resolver problemas matemáticos mientras también hacía saltos intuitivos sobre psicología alienígena. Marcus, creo que entiendo algo importante, dijo. Los arquitectos no solo querían encontrar una especie que pudiera pensar bajo presión. Querían encontrar una especie que pensara mejor bajo presión. Marcus levantó la vista de su trabajo. ¿Qué quieres decir? Mira estos problemas, dijo Elena. No son solo difíciles.
Están diseñados para ser imposibles a menos que puedas usar el estrés como una herramienta en lugar de luchar contra él. Se centró en el primer problema y comenzó a trabajar con una intensidad que la asombró incluso a ella. Su mente operaba en múltiples niveles simultáneamente. Resolvía ecuaciones, hacía conexiones creativas y entendía conceptos alienígenas, todo al mismo tiempo. Marcus se unió a ella, trabajando en el segundo problema con la misma increíble concentración. Juntos, comenzaron a abordar desafíos que habrían sido imposibles para cualquier individuo y extremadamente difíciles incluso para un gran equipo de especialistas. Los miembros de la tripulación alienígena observaban en silencio atónito cómo los dos humanos resolvían problema tras problema. Cada solución parecía llegar más rápido que la anterior. Su actividad cerebral está más allá de cualquier cosa que haya medido, informó Ketno, revisando su escáner médico. Están usando partes de sus mentes a las que la mayoría de las especies no pueden acceder, ni siquiera en condiciones perfectas. Yela estaba monitoreando sus estados emocionales. No entiendo lo que siento de ellos, dijo. Deberían estar agotados y abrumados. En cambio, parecen estar extrayendo energía del propio estrés. Elena estaba trabajando en el tercer problema cuando tuvo un avance que la sorprendió incluso a ella. Marcus, no se trata solo de resolver problemas, dijo. Los arquitectos nos están enseñando algo. Cada problema que resolvemos revela parte de su historia y tecnología. Marcus miró su propio trabajo con una nueva comprensión. Tienes razón. El problema de ingeniería que acabo de resolver me mostró cómo construían máquinas que podían repararse a sí mismas bajo cualquier condición. Incluso si todo salía mal, su tecnología podía adaptarse y sobrevivir. Elena sintió que su mente se expandía mientras trabajaba en el cuarto problema. El estrés de su situación estaba empujando su pensamiento a áreas que nunca había explorado. Hacía conexiones entre el arte y la ciencia, entre la lógica y la emoción, entre la experiencia humana y el conocimiento alienígena. Creo que entiendo por qué desaparecieron los arquitectos, dijo de repente. No se extinguieron. Evolucionaron más allá de la necesidad de cuerpos físicos. Pero primero, querían dejar su conocimiento para una especie que pudiera manejarlo. Una especie que no se quebrara bajo presión, añadió Marcus, resolviendo el quinto problema con una serie de saltos intuitivos que lo asombraron. Una especie que usaría su tecnología sabiamente incluso en las peores situaciones posibles. La nave a su alrededor todavía se estaba desmoronando. Las alarmas continuaban sonando. El campo de energía seguía estrechándose, pero Elena y Marcus parecían no verse afectados por nada de eso. Si acaso, cada nueva crisis los hacía pensar con más claridad y trabajar con más eficacia. Elena abordó el sexto problema, que requería comprender formas de arte alienígenas y traducirlas a conceptos matemáticos. En circunstancias normales, esto le habría llevado semanas de estudio cuidadoso, pero con su mente operando a máxima capacidad, lo resolvió en minutos. El arte no es solo decoración, se dio cuenta. Es un lenguaje matemático que describe cómo funciona la realidad en el nivel más profundo. Combinaron la belleza y la ciencia en algo completamente nuevo. Marcus estaba trabajando en el séptimo y último problema. Era el más complejo de todos, requiriendo todo lo que habían aprendido de los 6 problemas anteriores, además de nuevas percepciones que parecían venir de la nada. Elena, este último no es solo un problema a resolver, dijo. Es una pregunta que nos están haciendo. Quieren saber si estamos listos para lo que ofrecen. Elena miró el problema final y lo entendió de inmediato. Los arquitectos no solo estaban probando su habilidad para resolver desafíos difíciles. Estaban preguntando si la humanidad estaba lista para heredar un conocimiento y una tecnología que podrían cambiar la galaxia para siempre. Trabajando juntos, Elena y Marcus abordaron el problema final con todo lo que habían aprendido. Combinaron la intuición humana con la lógica alienígena, la experiencia terrenal con el conocimiento galáctico, la creatividad individual con un trabajo en equipo perfecto. La solución les llegó a ambos en el mismo momento. Era hermosa, compleja y simple a la vez. Mostraba a los arquitectos que los humanos no solo podían manejar tecnología avanzada, sino que la usarían para ayudar a otros, para explorar nuevas posibilidades y para crecer más allá de sus limitaciones actuales. Elena introdujo la solución final en el sistema. Por un momento, todo quedó en silencio. La alarma se detuvo. El campo de energía dejó de pulsar. Incluso los motores de la nave se silenciaron. Luego, la pantalla principal se iluminó con un mensaje en perfecto lenguaje humano. Felicitaciones.
Han superado la prueba que 10.000 especies han fallado. Han demostrado que la presión los hace más fuertes en lugar de más débiles. Han probado que el estrés mejora sus habilidades en lugar de limitarlas. Son dignos de heredar lo que hemos dejado atrás. El campo de energía alrededor de su nave pasó de ser una prisión a una puerta de entrada. Los drones cazadores asesinos se movieron a nuevas posiciones, creando un camino hacia el planeta. La información comenzó a fluir hacia las computadoras de la nave. Conocimiento científico, planos tecnológicos, ideas filosóficas que a los arquitectos les había llevado millones de años desarrollar. Elena y Marcus se miraron con asombro y agotamiento. El increíble estado mental en el que habían estado comenzaba a desvanecerse a medida que la presión inmediata disminuía. Pero ambos sabían que algo importante había sucedido. ¿Realmente acabamos de hacer eso?, preguntó Marcus. Elena asintió, mirando la vasta cantidad de conocimiento ahora disponible para ellos. Lo hicimos, pero creo que lo más importante que descubrimos no es sobre los arquitectos o su tecnología. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marcus. Elena miró a sus compañeros alienígenas, que se recuperaban lentamente del estrés de las últimas horas. Aprendimos algo sobre nosotros mismos, sobre lo que los humanos pueden hacer cuando todo está en juego. El capitán Sortik se les acercó. Su caparazón metálico brillaba de asombro. Doctora Vázquez, comandante Chun, lo que han logrado hoy lo cambiará todo. La Confederación nunca ha visto nada como esto. Ketno ya estaba analizando los datos de su experiencia. Las lecturas de su actividad cerebral durante la prueba desafían todos los principios científicos que conocemos sobre el estrés y el rendimiento. Yela miró a Elena y Marcus con nuevo respeto. Sentí vuestras emociones durante toda la prueba, dijo. No solo estabais sobreviviendo la presión, la estabais usando para convertiros en más de lo que erais. Elena sonrió, cansada. Quizás eso es lo que hace diferentes a los humanos. No vemos la presión como algo a evitar. La vemos como algo que saca lo mejor de nosotros. Mientras el filo de la armonía comenzaba su viaje hacia el planeta para recoger el legado de los arquitectos, Elena se dio cuenta de que habían descubierto algo más valioso que la tecnología antigua. Habían aprendido que los humanos tenían un don único, la capacidad de volverse más fuertes cuando todo parecía imposible, y sospechaba que este don cambiaría no solo su propio futuro, sino el futuro de toda la galaxia. 3 meses después, Elena se encontraba ante la mayor reunión de científicos alienígenas en la historia galáctica. Representantes de más de 1.000 especies habían acudido a la central de la Confederación para escuchar lo que había sucedido en el sistema Kepler 442. El gran salón de la asamblea estaba lleno de seres de todas las formas y tamaños imaginables. Elena miró a la audiencia y se sintió nerviosa por primera vez desde su misión. Hablar ante multitudes nunca había sido fácil para ella. Pero mientras comenzaba a sentir la familiar presión de ser observada por tantos ojos, algo interesante sucedió. Su nerviosismo se transformó en concentración. Su miedo se convirtió en energía. Honorables miembros de la Confederación, comenzó Elena. Lo que descubrimos cambia todo lo que creíamos saber sobre el estrés y el rendimiento. Activó la pantalla holográfica detrás de ella. Mostraba grabaciones de su misión, escáneres cerebrales, lecturas emocionales, mediciones de rendimiento de los miembros de la tripulación, tanto humanos como alienígenas durante la crisis. Durante millones de años, la galaxia ha operado bajo una regla básica, continuó Elena. Cuando la presión aumenta, el rendimiento disminuye. Todas las especies conocidas siguen este patrón. Hasta ahora, una voz se alzó desde la audiencia. Era el Dr. Klixvar, uno de los científicos más respetados de la Confederación. Doctora Vázquez, hemos revisado sus datos muchas veces. Las lecturas de sus miembros de la tripulación humanos parecen ser imposibles. Seguramente hubo un error en el equipo. Elena sonrió. Esperaba esa pregunta. Eso es lo que pensamos nosotros también, Dr. Klixvar. Pero desde entonces hemos realizado más de 50 pruebas controladas con voluntarios humanos. Los resultados son siempre los mismos. Cambió la pantalla para mostrar nuevos datos de experimentos recientes. Cuando los humanos enfrentan un estrés creciente, su actividad cerebral no disminuye como en otras especies. En cambio, diferentes partes de sus cerebros comienzan a trabajar juntas de maneras que normalmente nunca suceden. Marcus dio un paso adelante para unirse a ella. El término técnico que hemos desarrollado es integración cognitiva mejorada por presión, dijo. Bajo estrés, las mentes humanas no se fragmentan y se ralentizan. Se vuelven más unificadas y rápidas.
La audiencia estalló en discusiones. Los alienígenas hablaban entre sí en cientos de idiomas diferentes. Los sistemas de traducción trabajaban a toda máquina para seguir todas las conversaciones. El doctor Klicksvar habló de nuevo. Incluso si esto es cierto, no tiene sentido evolutivo. ¿Por qué una especie desarrollaría tal respuesta? Elena había pasado meses pensando en esta pregunta. Porque los humanos evolucionaron en lo que ustedes llamarían un mundo letal, explicó. La Tierra es más peligrosa que la mayoría de los planetas que producen vida inteligente. Terremotos, tormentas, depredadores, enfermedades, cambios climáticos. Todo en la Tierra intentaba constantemente matar a nuestros antepasados. Mostró imágenes de la historia de la Tierra en la pantalla. Volcanes en erupción, tormentas masivas, eras glaciales, impactos de asteroides. La mayoría de las especies evolucionan en mundos estables donde la mejor respuesta al peligro es ser muy cuidadoso y evitar errores, añadió Marcus. Pero en la Tierra, ser cuidadoso y lento significaba la muerte. Nuestros antepasados tuvieron que aprender a pensar más rápido y mejor cuando las cosas se ponían peligrosas, o no sobrevivían. Una nueva voz habló desde la audiencia. Era el alto consejero CEP9, líder del Consejo Científico de la Confederación. Doctora Vázquez, comandante Chun, ¿están sugiriendo que los humanos son de alguna manera superiores a otras especies? Elena negó con la cabeza rápidamente. No superiores, diferentes. Cada especie ha evolucionado habilidades asombrosas. Los Centauri son increíblemente precisos y lógicos. Los empáticos pueden entender las emociones de maneras que nosotros nunca podríamos. Las mentes colmena cristalinas pueden procesar información simultáneamente de formas que nos asombran. No somos mejores que nadie. Solo somos diferentes. Pero su diferencia es muy significativa, observó el alto consejero CEP9. Si los humanos realmente rinden mejor bajo presión, esto tiene enormes implicaciones para la Confederación. Elena asintió. Ya hemos visto algunas de esas implicaciones. En los 3 meses desde nuestra misión, se ha llamado a equipos humanos para ayudar en 17 situaciones de crisis diferentes en toda la galaxia. La pantalla mostró una lista de misiones recientes. Los humanos habían ayudado a reparar una estación espacial averiada durante una tormenta solar. Habían rescatado a mineros atrapados en un asteroide en colapso. Habían resuelto una crisis diplomática entre 2 especies que habían estado luchando durante siglos. En cada caso, explicó Marcus, la situación se consideraba desesperada según los estándares normales. Otras especies lo habían intentado y habían fracasado. Pero los equipos humanos pudieron tener éxito porque la presión de la situación los hizo pensar y trabajar mejor. No peor. El doctor Klicksvar estaba estudiando los datos cuidadosamente. Estos resultados son notables, admitió. Pero todavía me resulta difícil de aceptar. Quizás podrían demostrarnos esta respuesta a la presión. Elena y Marcus se miraron y sonrieron. Se habían preparado para esta petición. Estaremos encantados de hacerlo, dijo Elena. Pero necesitaremos voluntarios de la audiencia para verificar que no estamos haciendo trampa de alguna manera. Varios científicos alienígenas se adelantaron para monitorear la demostración. Conectaron sensores a Elena y Marcus para medir su actividad cerebral, frecuencia cardíaca, hormonas del estrés y otras funciones biológicas. La demostración fue simple pero efectiva. A Elena y Marcus se les dio una serie de problemas cada vez más difíciles de resolver mientras las condiciones a su alrededor se volvían más y más estresantes. Ruidos fuertes, luces intermitentes, presión de tiempo, demandas contrapuestas de su atención. Los monitores alienígenas observaron con asombro cómo cada medición confirmaba lo que los informes de la misión habían afirmado. A medida que aumentaban los niveles de estrés, Elena y Marcus no se ralentizaban ni cometían más errores. En cambio, trabajaban más rápido, con más precisión y de manera más creativa que antes. Imposible, susurró uno de los monitores. Su actividad cerebral aumenta con el estrés, no disminuye. Están usando vías neuronales a las que la mayoría no puede acceder ni siquiera en condiciones perfectas. Al final de la demostración, incluso los científicos más escépticos de la audiencia tuvieron que aceptar la evidencia. Los humanos realmente eran diferentes. La presión realmente los hacía rendir mejor, en lugar de peor. La alta consejera CEP9 se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Compañeros seres, dijo, estamos presenciando algo que nunca se ha documentado en la historia galáctica. Una especie que se fortalece bajo presión en lugar de debilitarse.
La audiencia estaba completamente en silencio ahora. Todos entendían la importancia de lo que estaban escuchando. Este descubrimiento requerirá que reconsideremos por completo cómo abordamos las situaciones peligrosas, continuó la alta consejera. Durante demasiado tiempo hemos evitado la presión y el estrés, pensando que eran perjudiciales para el rendimiento. Quizás es hora de aprender de nuestros colegas humanos. Elena se sintió orgullosa, pero también un poco preocupada. Alta consejera, esperamos que este descubrimiento se utilice para ayudar a todos en la galaxia. Los humanos estamos felices de ayudar en misiones peligrosas. No queremos convertirnos en el único equipo de respuesta a crisis de la galaxia. Por supuesto que no, respondió la alta consejera. Pero deben comprender la importancia de lo que representan. Los arquitectos eligieron correctamente cuando decidieron que los humanos eran dignos de su legado. Su especie tiene un don que podría beneficiar a todos. Durante las siguientes semanas, la noticia del descubrimiento se extendió por toda la galaxia. La historia se contó y se volvió a contar en cada mundo. Algunas especies estaban asombradas. Otras se mostraban escépticas. Unas pocas estaban preocupadas por lo que significaba para el equilibrio de poder en la galaxia. Pero gradualmente, un nuevo entendimiento comenzó a surgir. Los humanos no intentaban tomar el control ni demostrar su superioridad. Simplemente ofrecían ayuda en situaciones donde sus habilidades únicas podían marcar la diferencia. Elena se encontró asignada a una nueva nave llamada Presión Ascendente. Fue diseñada específicamente para misiones que otras especies no podían manejar. La tripulación era mixta, humanos para manejar las situaciones de alto estrés y alienígenas para proporcionar sus propias habilidades y perspectivas únicas. En su primera misión a bordo de la Presión Ascendente, Elena trabajó con un equipo para detener una inteligencia artificial fuera de control que amenazaba a todo un sistema estelar. La situación era tan peligrosa que los protocolos normales de la Confederación requerían evacuar todo el sistema y dejar que la IA se consumiera. Pero Elena y sus compañeros de equipo humanos prosperaron bajo la presión extrema. Encontraron soluciones creativas en las que nadie más había pensado. Corrieron riesgos que otras especies no se atreverían a tomar, y lograron detener a la IA sin perder una sola vida. Después de la misión, los compañeros de equipo alienígenas de Elena la miraron con una nueva comprensión. He trabajado en equipos de respuesta a crisis durante 30 años, dijo su colega Centauri. Nunca he visto nada como lo que ustedes, los humanos, pueden hacer. No es solo que trabajen bien bajo presión. Se convierten en algo más que ustedes mismos. Elena sonrió. Quizás para eso es la presión. No para derrumbarnos, sino para ayudarnos a descubrir de lo que realmente somos capaces. La noticia de los logros humanos continuó extendiéndose. Jóvenes seres de toda la galaxia comenzaron a estudiar la psicología humana y las respuestas al estrés. Algunas especies incluso comenzaron a experimentar con situaciones de presión controlada para ver si podían desarrollar habilidades similares. Pero el cambio más importante fue en cómo la galaxia pensaba sobre los desafíos y las crisis. En lugar de ver la presión como algo a evitar, muchas especies comenzaron a verla como una oportunidad para descubrir nuevas posibilidades. Elena a menudo pensaba en los arquitectos y su antigua prueba. Habían estado buscando una especie que pudiera manejar su tecnología avanzada de manera responsable, incluso en las peores condiciones posibles. Habían encontrado esa especie en la humanidad, pero el verdadero regalo no era la tecnología que habían dejado atrás. Era la lección que habían enseñado. La presión no tenía por qué ser destructiva. En las manos adecuadas, podía ser creativa, podía ser transformadora, podía revelar,